Muy buenos días a todos. Dando seguimiento a nuestra clase grabada, digo, no la grabé específicamente en Zoom. Voy a tomar aquí los temas de esta clase en Zoom que tuvimos para que también todos los que no pudieron estar la puedan ver posteriormente, ¿sale? Sobre todo porque de estos temas son de los que vamos a trabajar también dentro de su examen. La siguiente semana, recuerden, por Semana Santa, estamos de vacaciones y regresaríamos hasta la siguiente semana, que sería la del 15, ¿no? El sábado 15 de abril, y que es cuando van a aplicar su examen. Entonces, para que por favor contemplen esta información. Y bueno, entonces, de los temas que estuvimos viendo en la clase en Zoom, tiene que ver con el segundo, que va enfocado a competencias para el mercado laboral. Del primer tema también ya les voy a subir ahí la clase grabada. De este tema, de lo que vimos el día de hoy, hablamos acerca de las competencias. Dijimos que las competencias, de manera general, en resumen, son esas habilidades o conocimientos que tienen las personas para poder realizar alguna actividad. En esta definición que vimos en la clase, las competencias están compuestas por tres factores, como lo mencionaba ahorita. Una de ellas son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Entre más competencias hayas trabajado o puedas trabajar, eso te va a ayudar muchísimo a tener mejores resultados laborales, o en este momento que tú estás formándote para ser un administrador y que te puedas quedar con una posición ya dentro de una empresa para que trabajes de manera fija. Digo, porque esta materia es de prácticas profesionales, pero en algún momento, si ustedes hacen sus prácticas y tal vez les gusta la empresa, identifican una posición que les llame la atención y quieran tenerla, básicamente el que tú tengas claridad de estas competencias que normalmente son las que más se evalúan, así como lo vimos en la investigación que se hizo por parte de ADECO, ¿no? En el tema anterior. Es lo que más buscan las empresas, que la gente ya tenga como habilidad, como conocimiento, como actitud, y con esto pues es mucho más fácil que te puedas quedar con una posición ya para poder desempeñarte en la empresa en la que tú quieras, ¿no? En esa posición. Estas competencias, una de ellas es la adaptabilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues es la capacidad que todos podemos tener en caso de vivir situaciones en cambios. Siempre que hay algún cambio, porque eso va a ser muy común en las empresas, normalmente en las que están creciendo constantemente, hay cambios en procesos, políticas, normas, reglas, sistemas. Siempre va a haber estos cambios. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a entender que los cambios pueden ser para mejorar siempre, ¿sí? Los cambios son buenos y eso nos ayuda muchísimo para mejorar. Entender, si no me queda claro cuál es el beneficio, puedo preguntar y con eso sumarme para que el cambio sea mucho más sencillo. Lo que sucede normalmente en las empresas es que la gente, cuando ve algún cambio, hay esa resistencia y entonces eso dificulta muchísimo el poder avanzar como organización. Por eso es que esta competencia se evalúa muy bien. Entonces, para que tú la vayas trabajando, siempre ponte en mente esto, eh, que siempre va a haber cambios y que los cambios pueden ser muy buenos. Entonces, entender cuál es el beneficio del cambio y sumarte a que esto suceda, ¿no? A que te puedas acoplar fácilmente. Incluso si es empezar desde cero, ¿no? Con una nueva estructura, pues empezar a trabajarla y eso seguramente va a ser para algo mucho mejor, un mejor resultado, un crecimiento como organización, y seguro que también te va a beneficiar a ti. Otra competencia es la creatividad e innovación. Siempre quienes están dentro de las actividades tal cual, quienes la ejecutan, son los que más fácilmente pueden dar propuestas para mejorar. Eh, Propónganlas, siempre busquen de lo que tú estás haciendo, y si identificas algo, cómo se puede hacer de una mejor forma, o incluso dentro de la misma empresa, en otras actividades que hayas identificado que existen y que tal vez hay limitaciones o que se podrían mejorar, siempre proponlas. Eso va a ser muy, muy bueno para tu trabajo, para que tú también desarrolles más habilidades, ¿no? En donde te permitan tener mucho mayor facilidad de resultados y pues buscar que sí se suceda esto, ¿no? En, en que se lleven a cabo estas ideas, que sí se ejecuten. Si tu líder no te las permite eh, que sí se promuevan, que se generen, pues escálalo y hasta que se pueda llevar a cabo, ¿no? Siempre dando esa claridad de cuáles son los beneficios. Otro de las competencias es la facilidad de la comunicación.
ya lo habíamos platicado también en las primeras clases. De estos tres tipos de comunicación que hay, la verbal, no verbal y la paralingüística, lo que más comunica es la comunicación no verbal. Y algo que debes de estar trabajando constantemente o entender que en la comunicación es vital es poner atención. Siempre ver a los ojos a las personas con las que te estés teniendo esta comunicación y seguramente con estos dos elementos te va a permitir muchísimo dar una respuesta siempre a lo que te estén compartiendo, esa información que te comparta el emisor. Y con esto fácilmente vas a poder tener una mejor comunicación. También de lo que platicábamos es que muchas personas se comunican o aprenden de manera diferente y es por la parte del cerebro que utilizan. Eso ya lo platicamos también del color de la comunicación. Sé empático ante esa situación y lejos de ver como una limitante, velo como un gran beneficio el que tengamos a personas con las que interactuamos con esta forma de comunicarse diferente. ¿Sale? Porque seguro, si estamos en un ambiente laboral, nos va a permitir tener un resultado mucho mejor, como lo vimos en el recorrido cerebral, ¿no? De los que son azules y que son muy analíticos, y los que tienen muy buenas ideas y que nos pueden dar como muchísimas opciones para solucionar esos problemas, el que es verde y dice exactamente cuáles son los riesgos y cuál es la mejor opción, y el que es el rojo, el emocional, que te permite identificar qué tanta afectación podría haber estos cambios o estas acciones que se quieren implementar para precisamente no afectar a nadie, ninguna persona. Entonces eso es muy, muy padre para que lo puedan ir trabajando y entendiendo que esta forma de hacer las cosas, de esta habilidad, de este conocimiento que tienen ustedes, les va a permitir poderse comunicar mejor. Otro, la facilidad para relacionarse con las relaciones interpersonales, es decir, el que tengas esa capacidad de poder entablar una comunicación con otras personas de otras áreas, de hasta de tu mismo equipo, eso es lo primero, ¿no? De tu mismo equipo, con otras áreas, con otras posiciones, a veces por el tipo de posición, como lo platicamos, ¿no? Que sea un directivo, que sea alguien en una posición alta, te limita a veces, ¿no? El poderte acercar, relacionarte con estas personas, estas posiciones, pero es como cualquiera, ¿no? O sea, como cualquier persona, tiene que haber siempre esa parte de respeto, eh, de ser empático, de escuchar y ser muy claro, ¿no? Con lo que el por qué tendría que haber esa relación con estas personas. ¿No? Si se tiene que hacer una reunión con ciertas posiciones o ciertas áreas, dar el objetivo, si hay un problema que resolver y antes de mandar cualquier correo y hacer las solicitudes, puedes comunicarte de manera personal, ¿no? Con los responsables y ya después dejarlo documentado, claro, pero eso te permite tener muy buenas relaciones interpersonales, es decir, hay una muy buena relación con estas personas, con otras áreas, con las de tu mismo equipo, etcétera. La competencia la capacidad de solucionar problemas, lo dijimos también, la parte de la causa raíz es una situación que te permite tener la claridad de por dónde tenemos que empezar. Para que todas las acciones que yo quiera hacer tengan un resultado, porque puedo hacer muchísimas cosas, pero si no tengo claridad de cuál es el problema per se, difícilmente puedo poder tener un resultado diferente. Entonces, hablábamos de la herramienta de los 5 por qué, que es muy buena para poder llegar a la causa raíz y con base en eso, pues generar así todas las acciones necesarias para poder llegar a un resultado diferente. La capacidad para trabajar en equipo, como lo mencionamos también, no necesariamente significa que seamos los amigos de todos, sino simplemente entender que no, el resultado no depende de mí solamente, sino de todos los que vamos a ser parte del equipo y tener muy claro este concepto del accountability compartido, esa responsabilidad compartida. Es decir, que todos vamos por un mismo resultado y que lo que haga yo o deje de hacer va a repercutir en ese resultado. Lo mismo pasa con el resto de los integrantes. Lo que hagan o dejen de hacer repercute. Entonces, si yo veo riesgos, pues tengo que estar muy pendiente para que a lo mejor y no es que yo haga el trabajo de los demás, pero sí estar muy pendiente o identificar riesgos que a lo mejor alguien que sí tenga ese tramo de control lo pueda solucionar, no suelte eso, nos adueñemos de estas actividades que tenemos en conjunto y con esto seguramente vamos a poder lograr el resultado. El tema de liderazgo es otra competencia que no necesariamente el que tenga gente a cargo en una empresa, en una posición dentro de una empresa, seguramente es lo que te van a pedir siempre. Y de los que no, de los que pues es una posición en donde no tienes gente a cargo, pero también puedes desarrollar esta competencia porque seguramente nos ha pasado, ¿no? El concepto tal cual
que hemos visto en algunas otras materias de liderazgo habla acerca de la capacidad de elevar las competencias, habilidades y destrezas, bueno, las destrezas y productividad de tu gente, de los colaboradores. Muchas veces ha pasado también que hasta a ti te ha tocado habilitar a tu mismo jefe, al nuevo jefe que llegó, ¿no? O a tu compañero. Y entonces es eso, entre más fácil podamos hacer que la gente tenga esas habilidades, esos conocimientos para las actividades que tiene que desempeñar, eso significa liderazgo, ¿sale? El espíritu emprendedor, esta competencia no es solamente necesaria para quien quiere tener su propio negocio, sino para cualquier profesional. Es muy importante saber mostrar su conocimiento, saber vender su producto o proyecto, tratar el negocio como si fuera suyo, buscar nuevas oportunidades, ser perseverante y comprometido, correr riesgos, planear y establecer metas, hacer su propio marketing. En el mundo laboral, tener un espíritu emprendedor abre muchas puertas. Ya no se puede esperar a que alguien nos ofrezca una oportunidad de empleo o de negocio. Hay que ir al campo para buscarlo. Esta competencia, pues, sí es mucho más enfocada para quienes quieren poner su propio negocio, ¿no? Y lo hemos platicado en otras materias como la de fundamentos de mercadotecnia o mercadotecnia estratégica. Hay que identificar claramente cuál es la necesidad de las necesidades que hay, cuál es la que más está insatisfecha y desde ahí empezar. Pero lo mismo lo podemos ocupar dentro de la misma empresa, ¿no? De lo que hoy hacemos, incluso si yo puedo aportar ideas de identificar qué otras cosas podemos, de esas necesidades que existen, no estamos satisfaciendo, pues a lo mejor meter una categoría nueva de nuestros productos o de nuestros servicios, o incluso incursionar en otro ramo, ¿no? Y con una buena propuesta, vender muy bien el proyecto. Eso, créeme, imagínate, si ya estás en una empresa, vendes bien la idea y se te da el proyecto, seguramente vas a tener una posición diferente a la que tienes actualmente. Una responsabilidad, claro, diferente, pero eso sin duda alguna te va a dar mucho mayores beneficios. Y el dominio de nuevas tecnologías de comunicación e información, es importante que así, conforme han salido estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, eh, programas básicos de oficina, como es Microsoft Office, tener ese conocimiento, esa habilidad, a lo mejor el básico, por lo menos, es lo que sí se buscaría que tengas, ¿no? Como conocimiento. O de plataformas para poder entender, buscar información, y eso ya hoy en día es necesario. Pensamiento crítico, esto también tiene que ver con muchísimo lo que vimos en la parte de arriba también, de ser analítico. Antes de decir algo o hacer algo, siempre tenemos que analizar la situación, ¿sale? Y ya con base en hechos, en cosas ya muy claras, podemos tener bases y con base en eso, ahora sí dar respuestas. La inteligencia emocional, esto es sí, es trabajar, ¿no? La parte de tus emociones, porque aquí es donde a veces te juegan en contra si no las sabes controlar. Y entonces tiene que ver muchísimo con, aquí hay una frase, ¿no? El que se enoja pierde. Y antes de que en verdad saques esas emociones y seas visceral, porque significa ser visceral el hacer las cosas o el mostrarte de una manera emocional sin tener eh, un control de ellas, ¿no? Así de sencillo. El que tú no controles tus emociones, eso te va a traer muchos problemas. Y eso se refiere al tema de inteligencia emocional, ¿sale? Entonces, siempre tú comprende muy bien cómo es que transmites tus emociones, incluso cuando sientas que estás perdiendo el control, mejor relájate, tómate un espacio y después vuelves otra vez a tener esas conversaciones con las personas con las que a lo mejor vas a tener esos tipos de situaciones emocionales. Y eso te pasa en la parte personal, ¿eh? ¿Cuántas veces no estamos discutiendo ante una situación y empezamos a sacar esa emocionalidad que traemos dentro y a veces hasta por eso decimos cosas que después nos arrepentimos? Entonces, para que eso no te pase constantemente, siempre controla eso, identifica en dónde estás perdiendo ya el control para que de ahí tomes una pausa y después vuelvas a retomar la conversación o la situación en la que estés viviendo. Y la flexibilidad cognitiva es la capacidad mental para cambiar de pensamiento alrededor de dos conceptos diferentes y pensar en múltiples conceptos simultáneos.
tiene que ver con cosas más de holística, se le llama así. Es decir, no enfocarme solamente en una cosa, sino tener esta habilidad para poder identificar más cosas a mi alrededor, ¿sale? Hoy en día así es. De repente solamente estoy enfocado en algo y no veo a mi alrededor lo que está sucediendo y por lo tanto de repente hay cosas que me impactan a mi resultado porque no lo vi. Entonces, el que tengas toda esta habilidad holística de tener una, pues prácticamente 360 grados, identificar todo lo que hay a tu alrededor y que te podría afectar a las actividades que traes, eso te va a ayudar a que puedas identificar más riesgos, a que puedas tener mucho mayor facilidad de entender las cosas y de que pues tenga resultados mucho más favorables, ¿sale? Entonces, pues básicamente son las competencias, si se dan cuenta, son muchas las que en el mercado laboral se está buscando que la gente tenga. Ahorita que estás en tus prácticas, vale la pena que vayas identificando esto con las personas en las que te toca interactuar y aprender mucho de ellas, ¿no? Para que al final, conforme las vayas trabajando, llegue un momento en el que cuando te toque estar en una posición ya definida en la organización, lo puedas hacer con muchísimo éxito. Pues por mi parte sería todo. Hasta aquí va a venir su examen. Recuerden, como ejercicio en clase, terminen de leer todas las actividades que en la clase en Zoom no lo vimos, hagan el mapa mental de este tema y de tarea háganme una guía de 10 preguntas con su respuesta, ¿sale? De todos los que vimos en estas 3 semanas. Pues por mi parte sería todo, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase.